Aquellas 7 pruebas de embarazo las encontré en una caja de zapatos forrada por dentro con papel de China azul, ese papel que los niños usan en las kermeses del colegio para envolver los regalos de amigo secreto. Papel de China azul cielo, guardando adentro algo que le habría partido el corazón a cualquier madre del mundo. Las hallé debajo de la cama de mi hija menor, un martes de febrero, mientras buscaba una cobija que le había prometido llevar al niño. Tomé la caja sin pensar, la abrí sin pensar, y entonces me quedé paralizada en el piso de su cuarto con las rodillas sobre el tapete gastado, sosteniendo cada una de esas pruebas con los dedos como si fueran objetos de otro planeta, como si tocarlos pudiera lastimarme más de lo que ya me estaban lastimando. El corazón me latía en los oídos, las manos me temblaban, y en algún rincón de mi mente comenzó a formarse una pregunta que tardé semanas en atreverme a terminar de hacer. ¿Por qué 7? Me llamo Consuelo Vargas Mendoza. Tengo 73 años. Nací en Tonalá, Jalisco, en una casa pequeña con piso de cemento y un naranjo en el patio que daba frutos amargos pero perfumados. Soy la segunda de 5 hermanos, hija de un talabartero de manos callosas y de una mujer que nunca aprendió a callarse cuando algo le parecía injusto, lo cual me parece que fue el mejor regalo que me pudo haber dado. Llevo 51 años viviendo en Guadalajara, en la colonia Analco, en una casa con azulejos azules en la entrada y una bugambilia que cada primavera se cuelga sobre la barda como si quisiera escaparse a la calle. He enterrado a un esposo, a una hermana y a 2 vecinas que eran como hermanas. He criado 4 hijos. He visto pasar el siglo con sus sustos y sus glorias, y pensaba, con la equivocada confianza de quien ya vivió mucho, que pocas cosas del mundo podían sorprenderme todavía. Aquella caja de zapatos me enseñó que estaba muy equivocada. Antes de contarles lo que pasó, necesito que hagan una cosa. Párenme un momento. ¿Dónde están viendo esto? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué estado? Escríbanmelo en los comentarios porque yo los leo todos, hasta el último. ¿Y qué hora es donde están? ¿Es de noche? ¿Están en la cama con el teléfono mientras la casa duerme? Denme un like si esta historia ya les está llegando al pecho. Suscríbanse si todavía no lo han hecho porque aquí hay una historia nueva cada día. Sin falta, sin excusa. Esta viejita tiene mucho que contar todavía. Ándenle. Denme ese cariño y luego los sigo. Mi hija menor se llama Remedios, pero desde que era chiquita todos le decimos Reme. Tiene 42 años, aunque a veces cuando la miro todavía veo a la niña de 5 años que se aferraba a mi falda en el mercado porque le daban miedo los puestos de carnitas con todo ese aceite hirviendo y esos olores fuertes. Reme fue siempre la más sensible de mis 4 hijos. No la más callada, sino la más porosa, diría yo, como si el mundo le entrara directo sin filtros, sin piel de por medio. Lloraba con las películas, con las noticias, con los perros callejeros, pero también reía con unas ganas enormes, de esas risas que hacen que toda la mesa se contagie sin saber bien por qué. Era música, era movimiento, era una persona que llenaba los cuartos con su presencia. El Gerardo llegó a su vida cuando Reme tenía 28 años. Gerardo Villanueva Rojas, ingeniero civil, trabajaba en una constructora de la zona metropolitana. Tenía entonces 34 años y una sonrisa que, lo entiendo ahora, estaba diseñada para ser creída. La primera vez que lo trajo a cenar a mi casa, llegó con flores para mí, claveles rojos. Dijo que le había preguntado a Reme cuáles eran mis flores favoritas y que por eso los había elegido. Me pareció un detalle tan bonito que lo mencioné 3 veces durante la cena. Mi esposo Celestino, que en paz descanse, me dijo después que el muchacho le parecía demasiado atento, que había algo ensayado en sus gestos. Yo le dije que estaba siendo injusto, que Reme se merecía a alguien que se esforzara. Me avergüenza todavía que le dije eso. Celestino murió de un infarto 4 años después de que Gerardo y Reme se casaron. Y en los meses que siguieron a su muerte, cuando el duelo me tenía partida en 2, fue Gerardo quien más presente estuvo. Arreglaba cosas en mi casa, me llevaba al médico,
Coordinaba a mis otros hijos cuando había que tomar decisiones. Yo lo llamaba mi yerno de oro. Eso le decía, mi yerno de oro. Y él sonreía con esa sonrisa de dientes parejos y me decía que yo era la suegra que siempre había deseado tener. Entonces mi pequeño nieto Emanuel empezó a cambiar. Y yo tardé demasiado en entender por qué. Emanuel tenía 7 años cuando comenzó. O quizás comenzó antes y yo no lo vi. Eso es lo que me corroe todavía en las noches cuando no puedo dormir. La posibilidad de que comenzó antes y yo no lo vi. Emanuel era un niño brillante y curioso, de esos que hacen preguntas que te dejan sin palabras. A los 6 años me preguntó por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. Y cuando le expliqué lo que recordaba de física, me dijo muy serio que él creía que era porque el sol se despedía con vergüenza. Me quedé callada un momento, y luego le dije que sí, que quizás tenía razón. Era así. Un niño que vivía el mundo con una intensidad luminosa, y de pronto esa luz empezó a apagarse. No de golpe. Eso es lo que hace tan difícil de ver. No ocurrió de golpe. Fue gradual, fue lento. Fue como esas velas que han estado encendidas tanto tiempo que ya no recuerdas cuándo empezaron a consumirse. El primer cambio que noté fue que dejó de contarme cosas cuando venía a visitarme. Antes llegaba hablando desde la puerta, contándome del colegio, de sus amigos, de los dinosaurios, de los planetas. De repente llegaba callado, se sentaba en la mesa de mi cocina y esperaba que yo pusiera la comida sin decir gran cosa. Le preguntaba y respondía con monosílabos. Le preguntaba si le pasaba algo y me decía que no, con una calma que no era calma, sino otra cosa que yo todavía no sabía nombrar. Después comenzaron las pesadillas. Reme me llamó una noche asustada porque Emanuel había gritado tan fuerte que despertó a toda la casa. Me dijo que cuando entró al cuarto, el niño estaba sentado en la cama con los ojos abiertos, pero sin ver nada, como si estuviera dormido con los ojos abiertos. Que tardó minutos en que reaccionara cuando ella lo llamaba por su nombre. Que cuando por fin volvió, no recordaba nada. Eso duró semanas, después meses. Luego vinieron los dolores de estómago. Cada lunes antes de ir al colegio, Emanuel tenía dolor de estómago. Su maestra me llamó un día porque el niño había vomitado en el recreo 2 lunes seguidos y querían saber si estaba enfermo de algo. Lo llevaron al médico. Le hicieron estudios. No encontraron nada físico. El médico dijo que podría ser ansiedad escolar. Reme le creyó. Yo también le creí entonces. Pero había algo más que no cuadraba y que yo no lograba organizar en palabras. Era algo en la manera en que Emanuel se ponía cuando Gerardo llegaba a un cuarto. Un endurecimiento, como si el cuerpo del niño tomara una postura diferente, más pequeña, más encogida, como si de pronto ocupara menos espacio en el mundo. Yo lo miraba y sentía algo en la boca del estómago que no podía nombrar. Se lo comenté a mi hijo mayor, Rodrigo, y me dijo que estaba siendo sobreprotectora, que los niños eran así con los papás a ciertas edades, que era normal la tensión entre padres e hijos. Se lo comenté a mi nuera y me dijo con mucho tacto que quizás yo proyectaba en Gerardo las tensiones que había tenido con mi propio esposo cuando los hijos eran chicos. Me quedé callada. Empecé a dudar de mí misma. Eso es lo que más quisiera que entendieran, la razón por la que les cuento todo esto con tanto detalle. La manera en que la duda de uno mismo se instala cuando todos a tu alrededor te dicen que estás viendo cosas que no existen. Llegas a creerlo. No completamente. Hay algo dentro de ti que resiste, pero llegas a tambalear. Y ese tambaleo le cuesta tiempo precioso al niño que está esperando que alguien finalmente lo vea. Fue en la Navidad del año pasado cuando mi hija me tomó la mano debajo de la mesa. Ya les conté ese momento. La mesa llena de gente, la música baja, los brindis y los abrazos. Y esa mano apretando la mía con una fuerza desesperada que venía de muy adentro. Sus ojos buscando los míos, con un miedo que no era nuevo, sino viejo, acumulado, cansado de cargar solo. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, ella me llevó al cuarto y abrió el armario y sacó la caja.
no la caja de zapatos con papel de China azul que yo encontraría semanas después debajo de su cama. Otra caja, una caja de cartón simple, sin decorar, guardada detrás de sus suéteres doblados. Adentro había cuadernos, 4 cuadernos de rayas llenos de letra apretada. Reme los había estado llenando durante 3 años. Fechas, horas, descripciones, lo que le decía Gerardo y cómo se lo decía, lo que hacía cuando nadie miraba, las palabras exactas con que le explicaba a Emanuel que lo que pasaba en esa casa era un secreto de familia, las palabras exactas con que le decía a ella que si hablaba destruiría a todos. 3 años de documentación escrita con la letra temblorosa de alguien que no sabe si alguien algún día lo leerá, pero escribe de todas formas, porque escribirlo es la única manera de no perder la cordura. Y entonces me contó de las pruebas de embarazo. Yo no soy médica ni trabajadora social. Soy una mujer de 73 años con la primaria terminada y algunos cursos de costura que tomé a los 40 cuando quise aprender algo nuevo. Pero trabajé durante 20 años como auxiliar en el centro de salud de mi colonia, ayudando a las enfermeras con el registro de pacientes, acompañando a las señoras que llegaban solas y asustadas, viendo pasar los años y las historias de esta ciudad. Vi cosas que no se le olvidan a nadie. Vi señoras que llegaban con moretones que explicaban con tropiezos. Vi niños que no miraban a los ojos. Vi mujeres que pedían el número de la línea de apoyo en voz muy baja, casi sin labios, como si el sonido pudiera delatarlas. Vi suficiente para saber reconocer ciertos patrones, para saber que cuando un niño encoge el cuerpo cada vez que entra al cuarto una persona específica, eso tiene un nombre. Para saber que cuando una mujer lleva 3 años documentando en cuadernos lo que le hacen, eso no es exageración, ni invención, ni locura. Eso es una persona que está sobreviviendo como puede y esperando que alguien finalmente la crea. Esa noche me prometí a mí misma que yo sería esa persona. Salí de la casa de Reme a las 2 de la mañana, caminando bajo un cielo de febrero que estaba completamente despejado y lleno de estrellas. Hacía frío, el tipo de frío seco que tiene Guadalajara en esas noches de invierno cuando el aire huele a eucalipto y a leña quemada en alguna casa del barrio. Caminé 10 minutos hasta mi casa porque Reme vive a unas cuadras de mí. Siempre hemos preferido estar cerca sin vivir juntas. Abrí mi puerta, entré a mi cocina, puse el agua para el café de olla aunque sabía que no iba a poder dormir, y me senté en mi silla de siempre, con las manos alrededor del pocillo caliente. Me quedé así un buen rato, escuchando el silencio de la casa, la bugambilia rozando la ventana con sus ramas delgadas, el reloj de la sala marcando los segundos, pensando en Emanuel dormido a unas cuadras de distancia, en esa casa donde algo terrible había estado ocurriendo, mientras todos nosotros festejábamos Navidades y cumpleaños, y veíamos al hombre que lo causaba recibir aplausos y abrazos de toda la familia. Pensé en mi esposo Celestino que me decía que el muchacho tenía algo ensayado en los gestos. Pensé en mis hijos que me decían que estaba siendo sobreprotectora. Pensé en todas las veces que callé porque no quería causar problemas. Pensé en Emanuel encogiendo el cuerpo. Y pensé en algo que me pasó a mí cuando tenía 9 años, algo que nunca le he contado a nadie de manera completa. Algo que guardo en un lugar de mi memoria donde no tiene iluminación, pero que de vez en cuando sube a la superficie cuando menos lo espero. No voy a contarlo todavía. Llegará el momento. Pero esa noche, sentada en mi cocina de Analco, con el café de olla enfriándose entre mis manos, ese recuerdo subió y se quedó parado frente a mí como diciéndome: ya sé que lo sabes. Ya sé que reconoces esto. Ahora no falles. No iba a fallar. Emanuel tenía entonces 8 años y 2 meses. Era el amor de mi vida. Era el niño que me preguntaba por qué el sol se despedía con vergüenza al atardecer. Era el niño que guardaba piedritas en sus bolsillos porque le parecían bonitas. Era el niño que se aferraba a mi cintura cuando yo llegaba a visitarlos y no me soltaba hasta que su papá, con voz demasiado suave, le decía que ya le diera espacio a la abuela. Esa voz demasiado suave. La recuerdo ahora y siento un escalofrío que me recorre desde la nuca hasta los pies. A la mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. Tengo ese hábito desde joven,
Mi cuerpo se niega a dormir cuando la cabeza está trabajando. Me hice atole de guayaba, me senté en el patio a esperar que amaneciera y estuve mirando cómo la bugambilia iba recuperando su color en la luz que crecía lentamente sobre los tejados de la colonia. Era miércoles. El barrio empezaba a despertarse con sus sonidos de siempre. El camión de la leche, las voces de los vecinos, el radio de don Arnulfo en la ferretería de la esquina que siempre pone las mismas rancheras a las 7 de la mañana. Pensé en cómo empezar. No había dormido. Tenía el estómago revuelto y las manos frías pese al atole. Y tenía también una claridad particular, de esas que llegan después de las noches en que no duermes porque la mente trabajó sola durante horas resolviendo cosas que el sueño hubiera interrumpido. Sabía que tenía que ser metódica. Sabía que tenía que pensar antes de actuar. Sabía que si cometía un error, si me movía demasiado rápido o de manera equivocada, Gerardo tendría tiempo de cubrirse y Reme y Emanuel quedarían más expuestos que antes. Lo primero que hice fue llamar a mi comadre Esperanza, que fue enfermera en el IMSS durante 30 años, y ahora está jubilada, pero sigue siendo la persona más enterada que conozco en cuestiones de salud y de los laberintos institucionales de esta ciudad. Le dije que necesitaba verla esa tarde, que era urgente y que no podía explicarle por teléfono. Esperanza no me hizo preguntas. Me dijo que a las 4 estaría en mi casa. Lo segundo que hice fue volver a pensar en Emanuel, porque necesitaban que les hablara de él, no del Gerardo todavía, no de los cuadernos todavía. Primero necesitaban entender quién era este niño que yo estaba dispuesta a pelearle al mundo entero. Emanuel Villanueva Vargas. Así consta en su acta de nacimiento. Primero el apellido del padre, luego el mío que lleva el de mi hija. Tiene 8 años y 2 meses. Le gustan los dinosaurios del período Jurásico más que los del Cretácico, porque dice que los del Jurásico tenían nombres más musicales. Le gusta el arroz con leche que hago yo, pero solo si le pongo mucha canela, porque si no sabe a sopa dulce, y eso le parece un engaño. Tiene un cuaderno especial donde dibuja mapas de lugares que se inventa, ciudades con nombres raros, islas con volcanes activos, valles donde viven animales extintos, que él rehabilitó con su imaginación. Cuando tenía 4 años, se quedó dormido en mi regazo una tarde de lluvia, y cuando despertó, me dijo muy serio que había soñado que yo tenía alas, pero que no las usaba porque me daba vergüenza. Le pregunté que de qué color eran, y me dijo que del color del café de olla porque ese era el olor que más le gustaba del mundo. Ese es mi Emanuel. Antes de que todo esto empezara, yo veía a ese niño florecer. Era aplicado en el colegio, tenía amigos, se reía con facilidad, dormía profundo, comía bien. Tenía esa confianza tranquila que tienen los niños que saben que son amados. Una confianza que no es arrogancia, sino certeza. La certeza de que si algo malo pasa, hay personas que vendrán. Y entonces esa certeza comenzó a desmoronarse, y yo tardé en verlo completamente. Y eso me lo voy a perdonar muy lentamente. Párenme aquí un momento porque necesito tomar aire. Lo que estoy a punto de contarles de los cambios que vi en Emanuel es algo que quiero que escuchen con atención. No como una historia, sino como información que podría servirles. Si tienen nietos, sobrinos, alumnos, vecinos pequeños, pongan atención. Las señales que les voy a describir son reales. Las reconocen los psicólogos, las trabajadoras sociales, los médicos pediatras. No son cosas que me inventé. Las aprendí, algunas en el centro de salud, otras de la propia Esperanza, otras de lo que viví. Y si alguno de ustedes las reconoce en algún niño de su vida, por favor no las ignoren. Comenten acá abajo. Cuéntenme si han visto algo parecido. Y si están viendo esto a las 2 de la madrugada porque algo les está inquietando respecto a un niño que conocen, sepa que hacer caso a ese inquietamiento es lo correcto. Denle like a este video para que llegue a más personas. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y por favor quédense conmigo porque todavía me falta mucho por contarles. La primera señal que yo tendría que haber conectado antes fue la regresión. Emanuel, que llevaba años durmiendo solo sin ningún problema,
empezó a tener accidentes nocturnos. Reme me lo contó con vergüenza, como si fuera algo que la pusiera en evidencia a ella como madre. Me dijo que ya habían ido al médico y que no había causa física, que el niño se mortificaba mucho cuando pasaba, que ella le decía que no era para preocuparse, pero que el niño lloraba de vergüenza igual. Lo que yo sé ahora, lo que aprendí después, es que cuando un niño que ya dominaba el control nocturno regresa a tener ese tipo de accidentes sin causa médica, el cuerpo del niño está descargando algo que la mente no puede procesar de otra manera. No es un capricho, no es un retroceso de desarrollo. Es una respuesta del sistema nervioso a algo que lo está abrumando. La segunda señal fueron los sobresaltos. Me costó más tiempo notar esa porque solo la veía cuando estaba con él. Estábamos en la cocina una tarde. Yo estaba rayando el queso para las enchiladas y él estaba dibujando en su cuaderno de mapas. Y de pronto sonó el teléfono y Emanuel pegó un brinco tan brusco que tiró el cuaderno al suelo. Se quedó con los ojos muy abiertos, la respiración agitada, mirando hacia la puerta como si esperara que entrara algo. Tardó unos segundos en relajarse. Yo le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que el teléfono lo había asustado. Guardé eso en mi memoria, pero no lo conecté con lo demás todavía. Era solo un sobresalto. Los niños se asustan, pero seguían pasando, con el ruido de un plato al caer, con una puerta que se cerraba de golpe, con cualquier sonido repentino que no esperaba. Su cuerpo respondía siempre de la misma manera. El brinco, los ojos muy abiertos mirando la salida, la respiración cortada, los segundos para volver. Era como si viviera en un estado de alerta permanente que ningún niño de 8 años debería conocer. La tercera señal fue la que más me perturbó porque era la más difícil de describir. A veces, en medio de una conversación normal, Emanuel se iba. No físicamente. Su cuerpo seguía sentado frente a mí, sus ojos estaban abiertos, pero había dejado de estar ahí. Era como hablarle a alguien a través de un vidrio grueso. Yo lo llamaba. Emanuel, Emanuel, mi amor, y él no respondía. Seguía con la mirada fija en algún punto intermedio entre él y yo, o quizás más atrás de mí, en algo que yo no podía ver. Cuando volvía, segundos después o a veces más, parpadeaba y me miraba como si acabara de despertar. Una vez le pregunté en qué había estado pensando y me dijo, con una calma que me heló la sangre, «En nada, abuela. Estaba en nada. En nada. ¿Cuántas veces tendría que irse a la nada para poder seguir estando en esa casa? Ahora sé que eso tiene un nombre. Se llama disociación. El cerebro de los niños que viven situaciones de amenaza aprende a desconectarse como mecanismo de protección. No es que el niño sea distraído ni que tenga un problema de atención. Es que su mente encontró una salida de emergencia y la usa cuando la realidad se vuelve insoportable. Esto lo confirman los psicólogos infantiles, los especialistas en trauma, y cualquier adulto que haya vivido algo similar en su infancia probablemente sabe de lo que hablo. Esperanza llegó a mi casa a las 4 en punto. Esperanza Galindo, 70 años, pelo corto y blanco, manos de enfermera que todavía saben cómo tomarte la presión sin que te des cuenta. Me conoce desde que éramos jóvenes, desde que nuestros hijos jugaban juntos en la calle. Sabe cuándo estoy mintiendo y cuándo estoy diciendo la verdad. La senté en la mesa de mi cocina, puse café y le conté todo sin parar. La Navidad, la mano de Reme apretando la mía, los cuadernos, las pruebas de embarazo, los cambios en Emanuel. Le conté de los sobresaltos, de las pesadillas, de los dolores de estómago de los lunes, de los momentos en que el niño se iba a la nada. Esperanza escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento, mirando su taza de café. Luego me dijo, «Consuelo, todo lo que me estás describiendo en Emanuel son señales documentadas de estrés crónico en niños. Lo de los accidentes nocturnos, los sobresaltos, los episodios de desconexión, los dolores de estómago sin causa física. No estás inventando, no estás exagerando. Estás describiendo un niño que lleva tiempo viviendo con miedo». Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que lo primero era documentar, que si Reme ya llevaba cuadernos,
que los guardara en un lugar seguro fuera de la casa, con alguien de confianza, que los próximos pasos tenían que ser institucionales, el DIF municipal primero, para hacer un reporte y que iniciaran una evaluación, que el DIF tiene la obligación de recibir cualquier preocupación sobre el bienestar de un menor y de abrir un expediente, que el Ministerio Público era el siguiente paso para la denuncia formal, y que en Jalisco existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia, que maneja estos casos con más experiencia que una agencia general, que necesitábamos un abogado familiar, o al menos asesoría legal gratuita que ofrecen algunos organismos en la ciudad. Me dijo también que el proceso sería lento, que debía prepararme para eso, que las instituciones no se mueven tan rápido como uno quisiera, que habría momentos en que parecería que nada estaba avanzando, que Gerardo, cuando se enterara de que había una denuncia, haría todo lo que estuviera en su poder para desacreditarnos, que eso era lo predecible, que no debía sorprenderme, pero que si nos movíamos bien, con documentación, con instituciones, con paciencia y con cabeza fría, teníamos posibilidades reales de proteger a ese niño. Me fui esa noche con una lista escrita en una hoja de cuaderno, los pasos en orden, las instituciones con sus direcciones y teléfonos, los consejos de esperanza subrayados en rojo. Guardé esa hoja en mi Biblia, entre el Salmo 22 y el 23, porque me pareció que necesitaba la compañía de esas páginas. Lo que no sabía todavía era lo que encontraría semanas después cuando fui a la casa de Reme a buscar una cobija para el niño y me arrodillé en el piso de su cuarto y abrí una caja de zapatos forrada con papel de China azul cielo. Tenía que contarles primero a la Reme de antes de todo esto, porque necesito que entiendan quién era mi hija antes de que Gerardo le apagara los cuartos. Reme de niña era un torbellino. Rompía cosas por accidente, perdía los útiles, se olvidaba los paquetes de leche en la tienda porque se distraía viendo las gallinas del vecino en el camino de vuelta. Pero tenía también una generosidad que me dejaba sin palabras. A los 7 años le regaló su par de zapatos nuevos a una niña de su clase que llegaba descalza porque eran del mismo número. Llegó a la casa con los calcetines llenos de tierra y muy seria me explicó que los zapatos no le alcanzaban a ella para las dos porque la amiga los necesitaba más. Le dije que la quería con todo mi corazón y que nunca volviera a hacer eso porque podía cortarse un pie. Ella me dijo que bueno, pero que lo hubiera vuelto a hacer. Estudió hasta el bachillerato. Quiso estudiar enfermería, pero la situación económica no nos lo permitió entonces. Trabajó desde los 17 años. En tiendas, en oficinas, en lo que había. Era de las que llegan temprano y se quedan tarde sin que nadie se los pida. Conoció a Gerardo en una fiesta de trabajo. Cuando me lo presentó la primera vez, me dijo que era el hombre más amable que había conocido en su vida, que nunca levantaba la voz, que siempre tenía tiempo para ella, que la hacía sentir especial. Eso fue exactamente lo que ella me dijo. Me hace sentir especial. Ahora entiendo que esa es exactamente la sensación que el control busca crear al principio. Hacerte sentir tan especial, tan vista, tan importante, que cuando empiece a apagarte no lo reconocerás, porque creerás que eres tú la que está fallando, no él el que te está apagando. El Gerardo tardó en mostrarse. Eso es lo que hace la gente como él, tarda. Los primeros años del matrimonio todo parecía bien. Reme era feliz, o eso creíamos. Tenía a Emanuel, tenía su casa, tenía a Gerardo que llegaba con flores y que era simpático en las reuniones y que me traía tamarindos del mercado porque sabía que me gustaban. Pero había cosas pequeñas que yo iba guardando sin entender del todo. La manera en que Reme miraba su teléfono cuando él estaba presente, con un cuidado excesivo, como quien camina cerca de un borde. La manera en que cambiaba el tema cuando yo le preguntaba algo personal con él al lado. La manera en que explicaba sus decisiones, empezando siempre por decir que Gerardo pensaba que. Una vez, en una comida familiar, hice una broma sobre que Reme debería volver a estudiar enfermería porque todavía era tiempo y ella tenía talento para eso. Era una broma cariñosa, de las que hacemos las madres cuando queremos que nuestros hijos se den permiso de soñar un poco. Y Gerardo sonrió y dijo,
Ella ya tiene todo lo que necesita, aquí en la casa, con una voz tan tranquila que parecía un cumplido. Pero yo miré a Reme en ese momento y vi que ella bajó los ojos, y algo pequeño, muy pequeño, se movió dentro de mí. Lo guardé en ese cajón de cosas que uno guarda porque todavía no sabe qué hacer con ellas. El cajón fue llenándose durante años. Cuando Reme empezó a tener menos contacto con su hermana mayor, Lupita, yo le pregunté si habían tenido algún problema. Me dijo que no, que simplemente habían tomado caminos diferentes, que Lupita era muy intensa y que a veces necesitaba distancia. Lupita me llamó ese mismo mes llorando y me dijo que Reme ya no le contestaba los mensajes, que cuando la visitaba Gerardo siempre encontraba una razón para que terminara la visita antes de tiempo, que sentía que la estaban alejando de su hermana, pero no podía probar nada porque todo era muy sutil, muy difícil de nombrar, muy difícil de nombrar. Esa es exactamente la descripción correcta de lo que hace el aislamiento cuando se aplica con cuidado. No es una prohibición directa, es una incomodidad que se va instalando. Son cambios de tema cada vez que se menciona a la persona de quien quieren separarte. Son compromisos que surgen justo cuando ibas a ver a esa persona. Son comentarios pequeños, muy espaciados, que van construyendo poco a poco una imagen negativa de quien quieres. Que Lupita es muy intensa, que tu mamá exagera, que tus amigos de antes no te convienen. Solos, esos comentarios parecen opiniones ordinarias. Juntos, acumulados durante años, son una jaula construida ladrillo por ladrillo. Reme fue perdiendo su mundo poco a poco. Y cuando por fin estuvo suficientemente sola, cuando su red de apoyo era suficientemente pequeña, fue cuando empezó lo que registró en los cuadernos. Necesito que se queden conmigo. Lo que viene es lo más difícil y lo más importante. Pero antes, déjenme pedirles que si esta historia les está llegando, si reconocen algo de lo que he descrito en la vida de alguien que conocen, por favor compartan este video. No saben a qué ojos puede llegar. No saben quién puede estar escuchando esto en una cocina a las 2 de la madrugada esperando encontrar valor para dar el siguiente paso. Si están viendo esto desde Jalisco, digan hola en los comentarios. Si están desde cualquier otro estado de la República también. Quiero saber desde dónde me están acompañando. Y si todavía no se han suscrito, háganlo ahorita porque aquí hay una historia nueva cada día y cada una trae algo verdadero que llevarse. Los cuadernos de Reme empezaban en febrero de 3 años atrás. La fecha del primer registro era un sábado. Escribía con letra apretada, inclinada hacia la derecha como quien tiene prisa, aunque tenga todo el tiempo del mundo, como si la urgencia de registrar pudiera compensar los años de no poder hablar. Narraba con precisión de testigo. Hora, lugar, palabras exactas. No con el lenguaje de alguien que exagera o que dramatiza. Con el lenguaje seco y funcional de alguien que sabe que quizás algún día esas palabras tendrán que ser leídas por alguien más y que ese alguien más necesitará creerle. Lo que había documentado durante 3 años era un patrón que yo reconocí, aunque tardé en ponerle nombre. El Gerardo nunca levantó la mano. Eso es lo primero que hay que entender, porque si no se entiende, todo lo demás parece confuso. Nunca le pegó. Nunca le gritó frente a testigos. Nunca hizo nada que en una fotografía se viera como lo que era. Lo que hacía era más invisible y más constante y más devastador que cualquier golpe. Le deshacía la realidad todos los días. Le decía que recordaba mal las cosas, que la escena que ella describía no había ocurrido así, que estaba confundida, que siempre había sido muy emocional y que eso le afectaba la memoria. Le decía que sus preocupaciones eran exageradas, que sus tristezas eran teatrales, que sus sospechas eran síntoma de sus propios problemas. Le preguntaba delante de Emanuel si había tomado su medicamento, aunque Reme no tomaba ningún medicamento, solo para que el niño creciera, creyendo que su madre tenía algo que la hacía poco confiable. Le decía que si alguna vez se le ocurría hablar, nadie le creería, porque todos en la familia sabían que ella era inestable. Eso último me costó leerlo, que todos en la familia sabían que ella era inestable, porque mientras yo creía estar siendo una madre presente y atenta,
Él había construido durante años la narrativa de que mi hija tenía problemas de salud mental. Y cuando yo planteaba mis preocupaciones sobre Emanuel, la familia descartaba mis palabras, recordando sin palabras que venían de la madre de la inestable. Así funciona. No solo destruye a la víctima directa, destruye también a quien podría ayudarla. Las pruebas de embarazo las encontré yo porque Reme no me las había contado esa noche de Navidad. Me las guardó. Creo que había cosas que todavía no encontraba las palabras para decirlas en voz alta. La caja de zapatos con papel de China azul estaba debajo de su cama, guardada entre una maleta vieja y unas cajas de adornos navideños. Las 7 pruebas estaban envueltas en Kleenex limpios, colocadas en fila como si fueran objetos sagrados. Reme las había fechado con un marcador negro, escrito en los bordes del plástico con letra muy pequeña, la primera de 4 años atrás y las demás con intervalos irregulares entre ellas. 4 años atrás, antes de que Emanuel cumpliera 4 años. Tomé la caja y la cerré y la metí en mi bolsa, y me fui de esa casa caminando despacio, para no correr porque tenía miedo de que si corría algo dentro de mí, se rompería de una manera que no podría recomponerse. Llegué a mi casa, me senté en el patio. Abrí la caja otra vez y las puse sobre la mesita de madera con el sol de febrero iluminándolas y me quedé mirándolas largo tiempo. 7 veces había quedado embarazada mi hija. Y 7 veces había documentado la prueba y la había guardado en una caja forrada con papel de China azul, sola, en silencio, debajo de su cama. Lo que Gerardo hacía con esos embarazos lo sabría después. Lo que le decía a Reme cuando ella se los comunicaba. Las palabras exactas, las condiciones, lo que le exigía. Todavía no estaba lista para saberlo esa tarde de febrero sentada en mi patio. Pero algo en mí, algo muy antiguo y muy feroz que reconocía ese tipo de dolor, tomó una decisión definitiva e irrevocable. Esto iba a terminar. Y yo iba a ser quien lo terminara. La primera vez que intenté hablar con Reme directamente sobre lo que había encontrado en la caja, ella me pidió que no dijera nada todavía. Estábamos en mi cocina, era un domingo por la mañana. Emanuel estaba en el cuarto de atrás viendo un programa de dinosaurios en la tableta, y Gerardo había salido a una reunión de trabajo, que era lo que siempre decía los domingos por la mañana, aunque yo ya no sabía bien qué creerle de sus horarios ni de sus explicaciones. Reme estaba sentada frente a mí con las 2 manos alrededor de su taza de atole y los ojos puestos en la mesa, no en mí, y me dijo con una voz muy quieta que todavía no era el momento, que necesitaba pensar, que si nos movíamos mal todo podía empeorar. Yo la escuché, le dije que sí, pero mientras ella hablaba yo la estaba mirando de verdad, con esa mirada que uno aprende a tener cuando ha pasado suficientes años en el mundo. La miraba en la postura de sus hombros, en la manera en que sostenía la taza con demasiada fuerza, en cómo bajaba la voz cada vez que escuchaba algún sonido en la calle. Mi hija estaba viviendo en un estado de alerta permanente dentro de su propia casa, igual que el niño. El mismo mecanismo, la misma tensión constante, el mismo cuerpo aprendiendo a anticipar el peligro. Le dije que la escuchaba. Le dije que no haría nada sin avisarle. Le dije que la quería con todo lo que tenía. Y le pregunté, con mucho cuidado, si podía contarme sobre las pruebas de embarazo. Hubo un silencio largo. El programa de dinosaurios se escuchaba desde el cuarto. Afuera don Arnulfo estaba abriendo su ferretería con el ruido metálico de la cortina que llevo décadas escuchando. Reme puso la taza sobre la mesa y juntó las manos en el regazo y me contó. No voy a repetir todo lo que me dijo. Hay cosas que son de ella y que no me pertenece compartir en detalle, pero sí les voy a decir lo que me parece necesario que entiendan. Cada vez que Reme había quedado embarazada, Gerardo le dejaba claro, sin gritar, sin golpear, sin hacer nada que pudiera verse desde afuera, que ese embarazo no era bienvenido. Las razones cambiaban con cada ocasión, que no era buen momento económico, que Emanuel todavía era muy chico, que ella no estaba en condiciones de criar otro hijo dado su estado de ánimo. Las razones cambiaban, pero el resultado era siempre el mismo.
Y después de cada vez, Reme tomaba una prueba de embarazo nueva, la envolvía en un Kleenex limpio, la fechaba con marcador negro y la colocaba en la caja de zapatos forrada con papel de China azul. Le pregunté por qué las guardaba. Me dijo que no lo sabía del todo, que quizás era para no olvidar, que quizás era para tener prueba de que había ocurrido, de que era real, de que no se lo había inventado, que a veces el Gerardo le decía que ella recordaba las cosas de manera distorsionada y que guardar esas pruebas era su manera de resistir esa distorsión. De decirse a sí misma, esto ocurrió, aquí está la prueba, no estás loca. Me quedé sin palabras un momento. Luego le dije que era la persona más valiente que conocía y que lo decía en serio. Ella me miró por fin, con esos ojos de mi hija que son casi iguales a los de su padre, pero más oscuros, más profundos, con ese fondo de tristeza que Celestino nunca tuvo, pero que Reme fue adquiriendo con los años y que yo había atribuido equivocadamente al temperamento, al carácter, a esa sensibilidad porosa que siempre la había caracterizado. Ahora entendía que no era temperamento, era agotamiento. Era el agotamiento de 3 años documentando en cuadernos, de guardar pruebas en una caja, de criar a un niño dentro de una casa que lo estaba dañando mientras intentaba no derrumbarse ella misma. Esa mañana acordamos un plan básico. Reme sacaría los cuadernos de la casa y los pondría en mi poder. Yo hablaría con Esperanza para el siguiente paso institucional. No haríamos nada precipitado. Y sobre todo, lo más importante, ninguna de las dos diría nada frente a Emanuel que pudiera asustarlo más de lo que ya estaba. Los niños detectan la tensión de los adultos con una precisión que los adultos subestiman constantemente. Emanuel ya tenía suficiente tensión propia. No necesitaba cargar con la nuestra también. Esa tarde, antes de que regresara Gerardo, Reme sacó los 4 cuadernos en una bolsa de tela, de esas que usamos para el mercado, y me los dio en la entrada de su casa como si me estuviera prestando libros de cocina. Los metí en mi bolsa grande sin mirar adentro todavía. Los leería esa noche. Me despedí de Emanuel, que se había asomado a ver quién era, y me dio un abrazo que duró más de lo normal. Me lo quedé abrazando de vuelta, sin soltarlo hasta que él se soltó primero. Sentí sus huesos pequeños bajo la camiseta, su pelo que olía a champú de manzanilla, su corazón latiendo rápido contra mi pecho. Ese abrazo me lo llevé a mi casa y lo tuve conmigo toda la noche. Leí los cuadernos de corrido. Tardé hasta pasadas las 2 de la mañana. Los leí con un lápiz en la mano, aunque no subrayé nada porque no eran míos para rayarlos. Solo quería tener algo en la mano mientras leía, algo que me anclara a la silla cuando sentía que la cabeza me daba vueltas. Había fechas, horas, descripciones precisas, conversaciones escritas en estilo directo, con las palabras exactas que Reme recordaba, situaciones con Emanuel documentadas, lo que el niño había dicho, cómo había reaccionado, qué había cambiado. Había también páginas enteras que no eran registro, sino desfogue. Páginas donde la letra se hacía más grande y más irregular, donde Reme escribía lo que sentía con una desesperación que se veía en cada trazo. Esas páginas las leí más despacio porque me parecía que merecían ser leídas despacio, que cada palabra escrita en la oscuridad de una noche difícil merecía ser recibida con toda la atención. Cuando terminé de leer, cerré el último cuaderno y lo puse sobre la mesa y me quedé en silencio un rato. El reloj de la sala marcaba casi las 3 de la mañana. La bugambilia no hacía ruido porque no había viento. Era un silencio completo, de esos que Guadalajara tiene en sus noches de invierno cuando el barrio está dormido del todo. Pensé en algo que me ocurrió cuando tenía 9 años. En mi casa de Tonalá había un hombre que venía los fines de semana. Era primo de mi padre, o eso decían, aunque nunca supe bien de qué rama de la familia. Llegaba con tamales y con una sonrisa enorme, y todos lo recibían bien. Era de esos adultos que los niños notan enseguida porque tienen una manera especial de acercarse a ellos. Demasiado interesados, demasiado pendientes, con regalitos pequeños y apodos cariñosos que crean una sensación de trato especial. A mí me ponía incómoda ese interés,
Y nunca supe bien por qué hasta que una tarde de sábado entendí con todo el cuerpo lo que mi mente infantil no había podido nombrar. Intenté decírselo a mi mamá. Solo una vez. Y mi mamá me miró con una cara que no era de incredulidad, sino de algo más complicado, algo que ahora reconozco como el miedo de quien no quiere que lo que dice el niño sea verdad, porque si es verdad, entonces hay que hacer algo, y hacer algo tiene un costo que asusta. Me dijo que no inventara cosas, que el Señor era familia, que no fuera a repetir eso por ahí porque iba a causar un problema. Y yo guardé silencio. Y el Señor siguió viniendo los fines de semana, un año más, hasta que dejó de venir por razones que nadie explicó. Nunca lo hablé, con nadie. Lo llevé durante décadas en ese cajón oscuro de la memoria donde guardamos las cosas que no encontraron lugar. Y cuando trabajé en el centro de salud y empecé a ver señoras y niños que llegaban con historias que tenían el mismo patrón, ese cajón se empezó a abrir poco a poco. No de golpe, sino gradualmente, como esas flores que tardan años en abrirse. Y me prometí algo sin decírselo a nadie, que si alguna vez alguien intentaba decirme algo y yo tenía el poder de escuchar, escucharía de verdad. No lo que yo quisiera que fuera verdad, lo que era verdad. Esa noche, con los cuadernos de Reme sobre mi mesa, cumplí esa promesa. La mañana siguiente llamé a Esperanza y le dije que estaba lista para dar el siguiente paso, que tenía los cuadernos, que quería ir al DIF. Paren aquí conmigo un momento. Necesito que escuchen esto con cuidado, porque es algo que quiero que se lleven de esta historia independientemente de todo lo demás. Si alguna vez tienen una preocupación sobre el bienestar de un niño, no esperan a tener pruebas perfectas para acercarse al DIF. No necesitan pruebas perfectas. Necesitan una preocupación fundada. El DIF municipal, que tienen presencia en todos los municipios de México, está obligado a recibir ese reporte y a iniciar una evaluación. No van a ir a arrestar a nadie por su sola palabra, porque eso no es cómo funciona el sistema, y está bien que no funcione así, pero sí van a abrir un expediente y a hacer visitas domiciliarias y a poner en marcha un proceso de protección. Eso es suficiente para empezar. Ese primer paso, ese reporte, es lo que da inicio a todo lo demás. Y si alguien que me está escuchando en este momento tiene esa preocupación sobre algún niño de su vida, ese es el primer número al que llamar. Escríbanme en los comentarios si quieren que les dé más información. Díganme desde qué estado están viendo esto. Suscríbanse si todavía no lo han hecho porque esta información importa y quiero que llegue a quien la necesita. Y denle like a este video para que el canal pueda seguir creciendo y seguir compartiendo historias como esta. Esperanza me acompañó al DIF. Fuimos un jueves por la mañana, temprano, antes de que las filas se hicieran largas. La oficina del DIF municipal quedaba a 20 minutos de mi casa en camión, en un edificio beige con un letrero azul y una jardinera con plantas que alguien cuidaba con dedicación, porque estaban muy bien cuidadas para ser plantas de oficina gubernamental. Había familias esperando en las sillas de plástico del pasillo. Olía a papel y a café de máquina y a ese olor particular que tienen las oficinas donde se atienden problemas difíciles. Un olor que no tiene nombre, pero que uno reconoce. Nos recibió una trabajadora social que se llamaba Adriana. Tendría 40 y tantos años, pelo recogido, lentes con armazón roja, una manera de escuchar que me tranquilizó desde el principio, porque era el tipo de escucha que no te interrumpe, pero tampoco te deja hablar al vacío. Te sostiene con la atención mientras hablas. Le conté todo. Esperanza agregó la parte clínica, las señales en Emanuel que corresponden a lo documentado en psicología infantil, la importancia de la documentación que traíamos. Adriana tomó notas durante toda la reunión. Al final me dijo que abrirían un expediente ese mismo día y que en los próximos días se haría una visita domiciliaria, que el proceso era así, aunque sé que a mí me gustaría que fuera más rápido, que entendía la urgencia, que haría lo que estuviera en sus manos. Le pregunté si debíamos ir también al Ministerio Público. Me dijo que sí, que podía ser en paralelo, que la denuncia formal ante la Fiscalía habría otro camino de protección y que los dos procesos podían avanzar al mismo tiempo. Me dio el nombre de la Fiscalía especializada en delitos contra la familia de Jalisco y la dirección. Salí de esa oficina con el expediente iniciado y con la dirección de la Fiscalía en el bolsillo.
Me senté un momento en una banca afuera del edificio porque las piernas me pesaban y necesitaba respirar. Esperanza se sentó a mi lado y no dijo nada. Solo estuvo ahí. A veces lo más útil que puede hacer alguien es eso, estar ahí sin decir nada. Lo que no esperaba era la reacción de Gerardo cuando se enteró. No sé cómo se enteró. Quizás alguien le dijo algo. Quizás Reme, asustada, se lo contó sin querer en un momento de presión. Quizás el propio sistema tuvo alguna filtración que no debería haber tenido. El caso es que 4 días después de nuestra visita al DIF, Gerardo llegó a mi casa. No llegó enojado. Eso era lo más perturbador. Llegó tranquilo, con una bolsa de pan dulce de la panadería del barrio, como si viniera de visita ordinaria. Tocó mi puerta a las 11 de la mañana de un sábado con esa sonrisa de dientes parejos y me dijo que quería hablar conmigo, que quería aclarar unas cosas, que era importante para la familia que pudiéramos conversar como adultos. Lo dejé entrar, porque no dejarlo entrar hubiera sido una confrontación que no estaba lista para tener todavía. Lo senté en la sala, no en la cocina, que es mi territorio íntimo, y donde no quería tenerlo, sino en la sala, que es más formal y más pública. Me ofrecía a hacer café y me dijo que no era necesario. Se sentó en el sillón frente al mío y me miró con una expresión que yo solo puedo describir como calculada. Era una expresión que parecía preocupación sincera, pero que tenía demasiado control en los bordes para ser completamente genuina. Me dijo que entendía que yo estaba preocupada por Reme y por Emanuel, que eso era natural en una madre y en una abuela, que él respetaba mi amor por mi familia, pero que estaba muy preocupado por mí, que Reme le había contado que yo llevaba meses haciendo comentarios que la inquietaban, que me veía con más olvidos que antes, que a veces repetía cosas que ya había dicho, que él, como yerno, sentía la obligación de decirme esto directamente por el bien de todos. Me quedé callada escuchándolo. Siguió. Dijo que quizás era hora de que yo hablara con un médico, que los cambios cognitivos en personas mayores eran muy comunes y no tenían nada de qué avergonzarse, que él y Reme estarían dispuestos a acompañarme si yo quería, que no tenía que pasar por eso sola. Cuando terminó de hablar, lo miré directamente a los ojos durante unos segundos. Luego le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar dentro de mí, que lo agradecía mucho, que era muy considerado de su parte, que tendría en cuenta sus palabras. Le pregunté si quería el café o si prefería el agua de Jamaica que tenía hecha en el refrigerador. Me dijo que no, gracias, que tenía que irse, que tenía compromisos. Se levantó, recogió la bolsa del pan dulce que había traído y que nunca abrió, y se fue con esa sonrisa en la cara que yo ahora miraba de manera completamente diferente a como la había mirado durante 12 años. Cerré la puerta y me recargué en ella y respiré. Supe en ese momento que habíamos cruzado una línea, que ya no era una abuela con preocupaciones que podían ignorarse. Era una amenaza activa para lo que él había construido. Y su respuesta, que era exactamente lo que Esperanza me había dicho que haría, era presentarme como una mujer mayor con problemas cognitivos antes de que yo pudiera presentarlo a él como lo que era. Lo que sentí en ese momento fue miedo. Un miedo real, físico, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Pero debajo del miedo había algo más, la confirmación de que estábamos en el camino correcto. Porque la gente que no tiene nada que ocultar no llega a tu casa un sábado por la mañana con pan dulce que no abre para decirte que quizás estás perdiendo la cabeza. Esa noche llamé a mi hijo mayor, Rodrigo. No le había contado nada todavía porque Rodrigo tiene carácter de su padre. Es bueno pero impulsivo y yo necesitaba que las cosas se movieran con inteligencia antes de que entrara él con su temperamento. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme, lo cual me sorprendió porque Rodrigo casi nunca escucha sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio un momento y luego me preguntó, ¿y yo por qué no sabía nada de esto, mamá? Le dije que porque tenía miedo de que se fuera a meter de frente y a arruinar el proceso. Se quedó en silencio otro momento. Luego dijo, «Está bien, tienes razón. ¿Qué necesitas de mí?»
Y eso me pareció el regalo más inesperado de toda esa semana. Lo que no sabía todavía era lo que iba a pasar con Emanuel. El niño fue el que me lo dijo, no con palabras directas, que ya saben que los niños raramente lo hacen así. Me lo dijo de otra manera, con el tipo de comunicación lateral que usan los niños cuando están probando si el adulto frente a ellos es suficientemente seguro para recibir la verdad. Era un miércoles por la tarde. Reme me había traído a Emanuel para que se quedara conmigo unas horas mientras ella hacía unos trámites. Lo dejó en mi casa y se fue caminando rápido como hacía cuando Gerardo no sabía exactamente dónde estaba y ella calculaba sus tiempos con una precisión que era triste de ver. Emanuel llegó callado, como siempre últimamente, y se sentó en la silla de la cocina, que lleva años siendo su silla favorita, porque desde ahí puede ver el patio y la bugambilia. Le puse arroz con leche, con mucha canela. Lo puse delante de él sin decir nada. Él lo miró, tomó la cuchara, dio un par de bocados, y luego dijo sin levantar la vista del plato: «Abuela, si yo te contara algo que no le puedo contar a mamá, ¿tú me creerías?» Me quedé completamente quieta. La pregunta me llegó directo al centro del pecho, como llegan las cosas que uno ha estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Le dije: «Sí, mi amor, te creería». Me miró entonces, con esos ojos de Reme, pero con algo adentro que era completamente suyo, algo que los 8 años no debería haber aprendido todavía. La evaluación cuidadosa de si el adulto frente a él era digno de confianza. Me estuvo mirando unos segundos en silencio, calculando, pesando, y luego me dijo: «Aunque fuera algo que nadie más cree», le dije, «sobre todo si fuera algo que nadie más cree, eso es cuando más te creería». Otro silencio. Dio otro bocado de arroz con leche. Volvió a mirar el patio. Y luego, con una voz muy pequeña que era más del cuerpo que de la garganta, me dijo: «Cuando mamá no está en casa y me quedo solo con él, me pide que le guarde secretos. Dice que si le cuento a mamá, ella se va a poner triste y va a llorar. Dice que si le cuento a la abuelita, que eres tú vas a creer que él es malo y vas a hacer que ya no pueda verte». Se me fue el aire. Me quedé mirando a ese niño de 8 años que estaba mirando el patio con su cuchara de arroz, con leche en la mano, y que acababa de cargarme con la cosa más pesada que había cargado en su vida. Y entendí con absoluta claridad que llevaba meses, quizás más, guardando ese peso solo, porque eso era lo que le habían enseñado a hacer: guardar. Y que la razón por la que no me lo había dicho antes era exactamente lo que me acababa de decir, porque le habían dicho que si me lo decía, yo me alejaría de él, que hablar significaba perder, que el silencio era lo que lo mantenía cerca de mí. Eso se llama coerción mediante amenaza de pérdida. No necesito el nombre técnico para entender lo que es. Es quitarle a un niño su única salida de emergencia diciéndole que usarla destruirá lo que más quiere. Me moví despacio hacia él. Me senté en el borde de su silla, que es una silla de madera grande, y él es un niño chico, y cabemos los dos en el borde si me siento con cuidado. Puse un brazo alrededor de sus hombros. Le dije, muy despacio, que lo que me había contado era muy valiente, que yo no iba a ningún lado, que él no había hecho nada malo al guardar ese secreto porque lo habían puesto en una situación que ningún niño debería enfrentar. Que las personas que pedían secretos a los niños eran las personas que hacían algo que sabían que no estaba bien, no los niños que guardaban esos secretos. Me dijo: «¿Tú crees que hice mal?». Le dije: «Tú no hiciste nada mal. Nada. Lo que hiciste fue sobrevivir lo mejor que podías con lo que tenías. Eso no se llama hacer mal. Eso se llama ser increíblemente valiente». Se recargó en mí. No lloró, que me llamó la atención porque esperaba que llorara. Se quedó recargado en mi costado con la respiración, pausándose poco a poco, como cuando un cuerpo que ha estado en tensión por mucho tiempo empieza a soltar esa tensión en capas, muy despacio, porque soltar de golpe duele demasiado. Así nos quedamos un rato, con el arroz con leche enfriándose en el plato y la bugambilia moviéndose suave en el patio y el reloj de la sala marcando los segundos. Eso fue un miércoles.
El domingo siguiente Gerardo le dijo a Reme que habían decidido que era mejor que Emanuel dejara de visitar a la abuela por un tiempo, que la abuela lo ponía ansioso, que el psicólogo que según él habían consultado, aunque Reme no recordaba haber ido a ese psicólogo, había sugerido limitar las visitas a familiares que generaban tensión en el niño. La puerta se cerró, y yo me quedé de este lado, con los cuadernos de Reme en mi armario, con las palabras de Emanuel grabadas en el pecho, con el expediente del DIF apenas iniciado y con la fiscalía especializada todavía por visitar, y con una sensación en el cuerpo que no era derrota, aunque se le parecía por momentos. Era el tipo de agotamiento que viene antes de la segunda energía, esa que llega cuando una ya tocó fondo y entiende que desde el fondo el único camino es hacia arriba. Me arrodillé frente a mi imagen de la Virgen de Guadalupe, que lleva en la pared de mi cuarto desde que me la regaló mi mamá el día que me casé, y le dije en voz alta lo que necesitaba decirle. No le pedí un milagro. No le pedí que arreglara lo que yo tenía que arreglar. Le pedí que me diera la resistencia para seguir parada cuando todo me dijera que me sentara, que me diera la cabeza clara cuando el agotamiento quisiera nublarla, que cuidara a ese niño en los momentos en que yo no pudiera estar cerca de él. Luego me levanté, me fui a la cocina, puse el agua para el café y abrí el cajón donde guardaba la hoja de cuaderno con la letra de esperanza y los pasos escritos en orden. Tomé un lápiz y marqué lo que habíamos hecho y lo que faltaba. El DIF estaba marcado, la fiscalía no. Al día siguiente fui a la fiscalía. No fui sola, fui con Rodrigo, que cumplió su promesa de callarse y dejarme hablar, lo cual fue probablemente el mayor esfuerzo de su vida. Fuimos en el coche de él, temprano, antes de que las calles de la colonia olímpica, donde quedaba la fiscalía, se pusieran pesadas de tráfico. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia de Jalisco tenía una sala de espera con sillas verdes y un mostrador con una placa que decía «Atención a víctimas». Había otras personas esperando. Una señora joven con una niña pequeña dormida en su regazo. Un hombre mayor con una carpeta de documentos sobre las rodillas. Una muchacha que no tendría más de 20 años mirando el piso. Esperamos 40 minutos. Luego me llamaron a una sala pequeña y limpia donde una agente del Ministerio Público, mujer, joven, con una seriedad que me inspiró confianza, me pidió que le explicara la situación. Rodrigo se quedó afuera porque me pareció que hablaría más libremente sin él. Le expliqué todo. 2 horas. Con los cuadernos sobre la mesa, con la caja de zapatos que había traído en mi bolsa grande, con fechas y nombres y hechos concretos. La agente escuchó, tomó notas, me hizo preguntas que eran precisas y respetuosas. Cuando terminé de hablar, me dijo que lo que describía correspondía a patrones que la fiscalía tomaba en serio, que abrirían una carpeta de investigación, que se coordinarían con el DIF para la parte del bienestar infantil, que el proceso tendría sus tiempos, que me lo decía con honestidad para que yo no desesperara. Los tiempos de la justicia son lentos, y eso es frustrante, pero es también lo que garantiza que el proceso sea sólido. Me dijo algo más que guardé muy bien, que la documentación que traía, los cuadernos de Reme con fechas y descripciones precisas, era exactamente el tipo de material que los fiscales necesitaban. Que una madre que lleva 3 años registrando hechos con esa precisión no es una madre que inventa. Es una madre que sobrevive y documenta al mismo tiempo, que es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Salí de la fiscalía con el número de carpeta de investigación escrito en una hoja oficial. Me detuve en la banqueta, con Rodrigo a mi lado, y miré ese número durante un momento. Un número de carpeta, algo concreto, algo que existía en un sistema, que tenía un registro, que no podía ignorarse como se pueden ignorar las palabras de una abuela de 73 años que quizás está perdiendo la cabeza. Rodrigo me puso una mano en el hombro sin decir nada. Le tomé la mano un segundo y luego empezamos a caminar hacia el coche. Esa misma tarde, cuando llegué a mi casa, encontré un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Decía solamente, «Ya sé lo que está haciendo.
Va a arrepentirse. No le respondí. Tomé una foto de ese mensaje y lo guardé. Hay una cosa que aprendí en todos esos años en el centro de salud que nunca pensé que iba a necesitar aplicar en mi propia familia. Que la documentación vale más que la memoria. La memoria se cansa, se distorsiona, se llena de emociones que hacen difícil separar lo que ocurrió de lo que uno sintió cuando ocurrió. La documentación es fría y es exacta, y no se cansa. Una fecha escrita es una fecha. Unas palabras entre comillas son esas palabras. Una foto de un mensaje de texto es ese mensaje de texto. Llevaba semanas documentando. Desde la noche en que Reme me tomó la mano debajo de la mesa de Navidad. No en cuadernos como ella, sino en mi teléfono, que aprendí a usar para esas cosas cuando Rodrigo me enseñó hace 2 años. Guardaba fotografías de todo lo que me parecía importante. Los mensajes que me mandaban. Las fechas en que Gerardo me había cortado el acceso a Emanuel. Las llamadas sin responder de Reme en los días que él estaba en casa. Las visitas al DIF y a la fiscalía con sus fechas y nombres. Estaba construyendo algo sin saber completamente qué forma iba a tomar al final. Lo que necesitaba era lo que Esperanza llamó en una de nuestras conversaciones el arma honesta. No trucos, no engaños, no nada que se pudiera usar en mi contra, sino algo real, obtenido de manera legítima, que pusiera lo invisible frente a los ojos de quien tenía el poder de actuar. Fue Lupita, la hija mayor, quien me lo dio sin saber que me lo estaba dando. Lupita tiene 45 años, vive en la colonia Jardines del Bosque, tiene 2 hijos adolescentes y trabaja como administradora en una clínica privada. Es la más organizada de mis 4 hijos, la que lleva agendas de papel y agendas digitales al mismo tiempo porque no se fía de dejar todas las cosas en un solo lugar. Cuando era chica yo le decía que era como su abuelo materno, que era contador y que decía que los números no mienten si uno tiene la paciencia de escucharlos. Lupita había tenido su propia historia con Gerardo. Me la había contado en fragmentos a lo largo de los años. Las veces que llegó a visitar a Reme y encontró un pretexto para acortar la visita. Los mensajes sin respuesta, la sensación de que su hermana se iba alejando de ella de manera gradual y sistemática. Pero Lupita guardaba algo más que yo no sabía. Me llamó una noche, 3 semanas después de que yo había ido a la fiscalía. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que yo le había contado y que tenía algo que quería mostrarme. Fui a su casa al día siguiente. Me sentó en su mesa de la cocina, que era una cocina muy ordenada con especieros etiquetados y jarras de vidrio con legumbres en fila, y sacó su teléfono y me mostró una conversación. Era una conversación de mensajes de texto entre ella y Gerardo que databa de hace 2 años. Lupita le había enviado un mensaje diciéndole que quería organizar una cena familiar para el cumpleaños de Reme y que quería coordinarse con él para la fecha. La respuesta de Gerardo era larga, muy educada en la superficie, pero con un contenido que hacía exactamente lo que yo había descrito que hacía. Comenzaba agradeciendo el gesto. Luego mencionaba de pasada que Reme estaba pasando por un periodo de mucho estrés emocional y que las reuniones numerosas la agotaban. Luego sugería que quizás era mejor esperar a que Reme estuviera en un mejor momento. Y terminaba diciendo que él le avisaría cuando fuera buen momento para visitarla. Lupita le había respondido preguntando si podía hablar directamente con Reme. Y Gerardo le había dicho que por supuesto, pero que quizás Reme no estaría en condiciones de contestar estos días porque estaba descansando. Descansando. Como si Reme fuera una inválida que necesitaba su permiso para contestar su teléfono. Lupita tenía también capturas de pantalla de mensajes que Reme le había mandado en esa misma época. Mensajes cortos y poco naturales que claramente habían sido escritos, con alguien mirando la pantalla. Mensajes que decían exactamente lo que Gerardo había escrito, que necesitaba descanso, que estaba bien, que ya le marcaría cuando tuviera más energía. La misma narrativa, las mismas palabras, como si hubieran sido dictados. Lupita me preguntó si eso servía. Le dije que sí. Le dije que se lo entregara a la agente del Ministerio Público que llevaba el caso. Le di el número de la carpeta de investigación y el nombre de la agente.
Lupita me miró un momento y me dijo: «Mamá, ¿cuánto tiempo llevas en esto sola?». Le dije que no había estado sola, que tenía a Esperanza, que tenía a Rodrigo. Lupita meneó la cabeza y me dijo: «Deberías haberme llamado antes. Tienes razón, debería haberla llamado antes. Me costó reconocerlo, pero se lo dije. Tienes razón, perdóname». Lo que Lupita tenía era evidencia de un patrón de control documentado en los propios mensajes del antagonista. No era una interpretación, no era la opinión de una abuela o de una hermana. Eran sus propias palabras, con fecha y hora, mostrando exactamente lo que hacía cuando nadie lo estaba mirando directamente. Esperen. Antes de contarles lo que pasó después, necesito que entiendan algo que me parece muy importante. Lo que Gerardo hacía con esos mensajes, con ese lenguaje de preocupación aparente que en realidad era control, tiene un nombre que la psicología clínica documenta desde hace décadas. No voy a usar el nombre técnico porque no es necesario. Lo que importa es reconocerlo cuando se ve. Una persona que controla a otra no siempre lo hace con gritos o con golpes. A veces lo hace exactamente así, hablando en nombre de la otra persona, describiendo a la otra persona como frágil o enferma o necesitada de protección, tomando decisiones por ella con una sonrisa y un lenguaje de cuidado. Y lo hace tan suavemente, tan educadamente, que quien mira desde afuera ve a alguien dedicado y amoroso en lugar de ver lo que realmente es. Si alguno de ustedes reconoce ese patrón en alguien de su vida, ya sea que se lo estén haciendo a ustedes o se lo estén haciendo a alguien que conocen, por favor, no lo ignoren. Escríbanme en los comentarios, compartan este video con quien pueda necesitarlo. Y suscríbanse porque aquí hay una historia nueva cada día y cada una trae algo verdadero. Denme el like si están conmigo todavía. Quiero saber que no estoy hablando sola. Con la evidencia de Lupita y con la carpeta abierta en la fiscalía, con el expediente del DIF activo y con las declaraciones que Rodrigo había dado por escrito, respaldando lo que yo había reportado, con los cuadernos de Reme que ella misma había entregado como parte del proceso formal después de una visita de la trabajadora social Adriana, y con el testimonio que Emanuel había dado ante una psicóloga forense especializada en niños, una mujer joven con voz muy suave que sabía exactamente cómo hablar con un niño sin asustarlo. Con todo eso construido ladrillo por ladrillo durante semanas, llegó el momento en que las instituciones tenían suficiente para actuar. La visita domiciliaria del DIF ocurrió un martes por la mañana sin previo aviso, que es como deben hacerse esas visitas para que no haya preparación. Gerardo no estaba en la casa. Reme abrió la puerta y la trabajadora social Adriana entró con una colega. Hablaron con Emanuel por separado, en su cuarto, con una psicóloga presente. Tomaron notas, fotografiaron algunas condiciones del hogar, se fueron sin decir cuáles serían los siguientes pasos, que es también cómo debe funcionar el proceso para proteger la integridad de la evaluación. Reme me llamó esa misma noche temblando, no de miedo, sino de algo que no era exactamente alivio, pero se le acercaba. La sensación de que algo había empezado a moverse, de que el sistema en el que había depositado su testimonio había recibido ese testimonio y estaba haciendo algo con él. Le dije que estaba bien, que respirara, que el proceso seguía, que no estaba sola. La confrontación real ocurrió 10 días después. No fue en mi casa, ni en la casa de Reme. Fue en las oficinas del DIF, en una sala de reuniones que tenía una mesa rectangular y sillas de respaldo alto, y una ventana con persianas a medio abrir que dejaban entrar la luz del mediodía en rayas oblicuas sobre la mesa. Estaban presentes la trabajadora social Adriana y su directora, la agente del Ministerio Público que llevaba la carpeta, Reme, Rodrigo como testigo de apoyo, y yo. Gerardo llegó solo, sin abogado, lo cual me sorprendió, y que después Rodrigo me dijo que era porque creía que podía manejar la situación con su encanto habitual, que no había entendido todavía que lo que enfrentaba no era una conversación familiar, sino un proceso institucional formal. Entró con esa sonrisa, saludó a todos con la mano, incluyéndome a mí con un gesto que quería parecer cordial. Se sentó, se acomodó la camisa.
Tenía la postura de alguien que espera que esto se resuelva en su favor, porque siempre se ha resuelto en su favor. La directora del DIF abrió la reunión explicando el contexto: el expediente abierto, las visitas domiciliarias realizadas, las evaluaciones completadas con Emanuel. Gerardo escuchó con la expresión de quien escucha algo que no tiene nada que ver con él. Cuando la directora terminó de hablar, dijo con mucha calma que entendía la preocupación, que la compartía, que él también quería lo mejor para su hijo, que lamentaba que malentendidos familiares hubieran llegado a este punto. La agente del Ministerio Público le dijo entonces que no era un asunto de malentendidos familiares, que existía una carpeta de investigación abierta, que había declaraciones formales, que había documentación extensa, que lo que se estaba analizando no era una disputa de opiniones, sino hechos documentados a lo largo de años. Gerardo cambió, no de golpe sino gradualmente, durante los minutos siguientes, como quien va sacando capas de una ropa que ya no abriga. Primero intentó la negación, diciendo que no reconocía nada de lo que se describía, que era una historia construida por personas que le tenían animadversión. Luego intentó el desvío, preguntando sobre los derechos del proceso, sobre si necesitaba un abogado presente, sobre la validez legal de ciertos procedimientos. Y cuando ninguna de esas capas funcionó, cuando la agente le explicó con paciencia y firmeza exactamente cuáles eran sus derechos y cuál era el proceso, y que tenía todo el derecho de llamar a un abogado en ese momento si lo deseaba, fue entonces cuando hizo lo último que le quedaba. Volteó a ver a Reme y le dijo, con una voz que quería sonar herida, pero que tenía demasiado cálculo en los bordes, que no podía creer que su propia esposa le estuviera haciendo esto después de todo lo que habían construido juntos. Reme lo miró de una manera que yo nunca le había visto en 12 años de verla mirar a ese hombre, no con odio, que hubiera sido más fácil de sostener para él, con una tranquilidad absoluta, de esas que llegan cuando alguien finalmente dejó de tener miedo. Le dijo, con una voz muy quieta: «Ya no me hace nada lo que piensas de mí». El silencio en esa sala duró varios segundos. Gerardo llamó a su abogado. La reunión se suspendió y se continuó días después con representación legal de ambas partes. No voy a contarles cada detalle de ese proceso porque fue largo y complicado y tuvo momentos muy difíciles. Lo que sí les voy a decir es lo que ocurrió con Emanuel esa misma noche, después de que Reme regresó a su casa y le explicó al niño, con la ayuda de la psicóloga que ya estaba acompañando el caso, lo que estaba pasando de una manera adecuada para sus 8 años. Emanuel escuchó a su mamá hablar. Cuando ella terminó, el niño dijo: «¿Entonces ya no tengo que guardar secretos?». Reme le dijo que no, que nunca más. Emanuel asintió muy serio, y luego dijo: «Bien», porque ya estaba muy cansado. Ese niño de 8 años, cansado de guardar secretos que ningún niño debería conocer siquiera. Rodrigo recogió a Emanuel esa noche y lo trajo a mi casa. El DIF había emitido una medida de protección provisional mientras avanzaba el proceso, lo que significaba que Emanuel estaría bajo el cuidado de Reme en casa de la abuela, que era yo, mientras se resolvía la situación legal. Llegaron a las 8 de la noche. Emanuel traía una mochila con sus cosas y su cuaderno de mapas bajo el brazo. Entró a mi casa, me miró y me dijo: «¿Me puedo quedar aquí un tiempo, abuela?». Le dije que sí. Le dije que cuánto tiempo quisiera. Me dijo: «¿Y puedo ponerle mucha canela al arroz con leche?». Le dije: «Toda la que quieras». Se sentó en su silla. Yo puse el arroz con leche. Y por primera vez en muchos meses vi a ese niño comer con tranquilidad, sin la espalda tensa, sin los ojos vigilando la puerta. Eso fue suficiente para mí esa noche. Con eso tuve. Pero el proceso no había terminado. Gerardo no se fue sin pelear. Su abogado presentó impugnaciones, cuestionó la metodología de la evaluación del DIF, intentó que la carpeta de la Fiscalía se revisara con otro criterio. Hubo semanas de incertidumbre donde yo no sabía qué iba a pasar, donde el miedo de que todo se deshiciera me quitaba el sueño de manera brutal.
Rodrigo habló con un abogado familiar que nos orientó gratuitamente las primeras horas porque conocía la situación y quería ayudar. Lupita organizó toda la documentación en carpetas ordenadas por fecha. Esperanza acompañó a Reme a cada cita médica y psicológica para que hubiera testigo de todo. Una tarde, mientras esperaba noticias, encontré en el bolsillo de mi delantal la hoja de cuaderno con los pasos que me había dado Esperanza el primer día. Estaba gastada de tanto doblarla y desdoblarla. Todos los pasos estaban marcados. No había nada más en esa lista que no hubiera hecho ya. La puse sobre la mesa y la miré un momento. Luego la guardé en mi Biblia, junto a las páginas que ya tenía ahí, y le dije a la Virgen de Guadalupe que ya habíamos hecho nuestra parte. El juzgado familiar emitió las medidas definitivas 8 semanas después. La custodia de Emanuel quedó con Reme con supervisión de la trabajadora social asignada por el DIF. Gerardo quedó con visitas supervisadas mientras continuaba la investigación de la Fiscalía, que tenía su propio proceso independiente del juzgado familiar. No fue una resolución perfecta ni instantánea, pero fue una resolución que ponía a Emanuel en un lugar seguro y que ponía el proceso institucional en marcha de manera que no podía deshacerse fácilmente. La noche en que Rodrigo me llamó para decirme lo que había resuelto el juzgado, me senté en mi patio con el teléfono en la mano y me quedé mirando la bugambilia un buen rato. Era de noche y no se veía bien, pero estaba ahí, que es lo que importa de las cosas que uno quiere, que estén ahí aunque no siempre se vean. Le dije en voz baja, sin que nadie me escuchara: «Ya, mi amor, ya estás a salvo». No sé bien a quién se lo dije, quizás a Emanuel, quizás a Reme, quizás a la niña de 9 años que fui en Tonalá, en una casa con piso de cemento y un naranjo de frutos amargos en el patio, que intentó decirle algo a su mamá una sola vez y nunca volvió a intentarlo. Han pasado 11 meses desde aquella noche de Navidad en que mi hija me apretó la mano debajo de la mesa con unos ojos llenos de miedo. 11 meses que en algunos momentos me parecieron 11 años y en otros me parecieron 11 días. Así funciona el tiempo cuando uno lo vive desde adentro de algo que importa mucho. Esta mañana me desperté con el olor a atole que venía de mi cocina y tardé un segundo en recordar que ya no era yo quien lo había puesto a calentar. Era Emanuel, que aprendió a hacerlo solito porque me vio hacerlo tantas veces que un día llegó antes que yo a la estufa y me dijo muy serio que él quería intentarlo. El atole le quedó un poco aguado esa primera vez, pero lo tomamos igual los dos, sentados en mi cocina con la bugambilia afuera empezando a despertar con la mañana, sin decir nada, porque no había nada que decir que valiera más que ese silencio compartido. Ese es mi Emanuel de ahora, 9 años ya. Todavía tiene el cuaderno de mapas, aunque ahora va por el tercero, porque los 2 primeros los llenó. Todavía pone demasiada canela en el arroz con leche, todavía guarda piedritas en los bolsillos, todavía hace preguntas que me dejan sin respuesta. La semana pasada me preguntó por qué las personas hacen daño a las personas que quieren, y me quedé callada un momento pensando qué decirle. Le dije que a veces las personas hacen daño no porque quieran hacer daño, sino porque tienen algo roto adentro que no saben cómo arreglar, y entonces rompen lo de afuera, porque es más fácil. Me miró muy serio y me dijo: «Pero eso no está bien». Le dije: «No, mi amor, no está bien». Me dijo: «Entonces hay que arreglarse adentro». Le dije que sí, que eso era exactamente lo que había que hacer. Este niño. Las pesadillas siguen, pero menos. Antes eran 4 o 5 veces por semana, noches en que yo escuchaba desde mi cuarto el sonido de su respiración cambiando y me levantaba a sentarme en el borde de su cama hasta que volvía a dormirse. Ahora son 1 vez por semana, a veces menos. La psicóloga que lo atiende, una mujer muy joven, con una paciencia enorme que se llama la doctora Fuentes, me dice que el progreso es real y que es consistente, que Emanuel está procesando lo que vivió de una manera que es adecuada para su edad y para su temperamento, que los niños tienen una capacidad de recuperación que los adultos subestiman, pero que esa capacidad necesita condiciones, seguridad, constancia,
que los adultos a su alrededor estén también en proceso de sanar. Los accidentes nocturnos terminaron hace 4 meses. Ese día, Emanuel no dijo nada. Solo llegó a desayunar con una expresión diferente, más ligera, como cuando baja un peso que uno lleva tanto tiempo que ya no sabe que lo lleva hasta que lo suelta. Le puse su atole y su pan dulce, y no dije nada tampoco. A veces el amor más grande que uno puede dar es el de no marcar lo que ya no necesita ser marcado. Los sobresaltos siguen, pero también menos. Todavía a veces un ruido inesperado hace que su cuerpo reaccione antes de que su mente pueda procesar. La doctora Fuentes dice que eso es normal, que el sistema nervioso tarda más en aprender que ya está seguro de lo que tarda la mente consciente, que el cuerpo tiene su propio ritmo de sanación y que hay que respetarlo. Le creí desde el principio porque habla del cuerpo de los niños con el mismo respeto con que Esperanza hablaba de ellos cuando trabajaba en el IMSS. No como máquinas que arreglar, sino como personas que entender. Reme vive ahora en la casa de antes, pero con la seguridad de que Gerardo no puede entrar. Las medidas del juzgado establecieron eso con claridad. Tardó meses en dejar de sobresaltarse cuando escuchaba un coche detenerse afuera. Tardó meses en dormir profundo. Fue a terapia desde el principio, cosa que le había costado aceptar al principio, porque decía que la terapia era para las personas que no podían solas. Y yo le dije que la terapia era exactamente para las personas que podían solas, porque significa que tienen la valentía de pedir ayuda, aunque no la necesiten urgentemente, que es cuando más sirve. No sé si le convencí del todo, pero fue. Y siguió yendo. Y poco a poco empecé a ver regresar algo en ella que no sabía que había perdido hasta que lo vi volver. La ligereza. Esa manera de reírse que llenaba los cuartos, que nunca desapareció del todo, pero que había estado apagada tanto tiempo que me había olvidado de su frecuencia exacta. Hace 2 meses me llamó para decirme que se había inscrito en un curso de enfermería auxiliar, que no era el programa completo todavía, que era un primer paso, pero que quería empezar, que había encontrado uno en línea que le permitía avanzar a su ritmo. Me lo dijo con una voz que tenía adentro algo que reconocí de cuando era joven, antes de que Gerardo la convenciera de que sus sueños no cabían en el espacio que él le había asignado. Ese algo que reconocí era esperanza propia, la que viene de adentro, no la que alguien te concede. Lloré después de colgar, no de tristeza, sino del tipo de llanto que viene cuando algo que creías perdido aparece de vuelta inesperadamente, y el cuerpo no sabe cómo manejar esa alegría sin llorar. Mis otros hijos. Rodrigo tardó un tiempo en procesar la magnitud de lo que había ocurrido debajo de sus narices durante años. Tuvo momentos de enojo, de culpa, de una frustración que no sabía bien hacia dónde dirigir. Lo acompañé en eso lo mejor que pude. Le dije que la culpa no servía de nada a estas alturas, que lo que servía era estar presente ahora, que Reme y Emanuel lo necesitaban presente y no cargado de un pasado que no podía cambiarse. Fue difícil para él, pero lo hizo. Ahora viene a cenar los viernes y juega ajedrez con Emanuel, aunque pierde casi siempre, y se enoja de una manera tan exagerada que hace reír a todos. Lupita se acercó a Reme de una manera que no había podido hacer en años. Fue gradual, con cuidado de ambas partes, porque el alejamiento forzado deja cicatrices propias. Pero están ahí, hablándose, viéndose, reconstruyendo lo que el control sistemático les había deshecho. Eso me alegra más de lo que puedo explicar. Ver a mis 2 hijas tomarse el tiempo juntas como cuando eran chicas, y yo las escuchaba reírse desde la cocina mientras hacía la cena. Paren aquí conmigo un momento, porque lo que viene es lo que más quiero que se lleven de esta historia. Síganme escuchando. Denle like si han llegado hasta aquí conmigo. Y dígame desde dónde me están escuchando, desde qué ciudad, desde qué estado. Porque lo que voy a decirles ahora es para alguien específico que está escuchando esto y que quizás todavía no sabe que es para él o para ella. El Gerardo sigue en proceso legal. No voy a decirles que ya está preso porque eso no es verdad todavía, y yo no les voy a mentir para hacerles la historia más satisfactoria de lo que es.
La Fiscalía tiene una carpeta de investigación activa. El proceso penal toma tiempo, más del que uno quisiera, y tiene sus complicaciones legales que su abogado aprovecha con habilidad. Lo que sí está resuelto de manera definitiva es lo que importaba más urgentemente. Emanuel está seguro. Reme está libre. El acceso de Gerardo a ellos está regulado y supervisado. Eso no es todo lo que se puede pedir, pero es lo fundamental. Es el piso sobre el que se construye todo lo demás. Me han preguntado si lo odio. La pregunta me la han hecho mis hijos, cada uno a su manera, en distintos momentos. Le di vueltas durante semanas antes de encontrar una respuesta que me pareciera honesta. No lo odio, no porque sea una santa, que no lo soy, sino porque el odio consume energía que necesito para otras cosas. Lo que siento es algo más parecido a una claridad fría. Veo lo que es, entiendo el daño que causó, y no le voy a dar el poder de seguir ocupando espacio en mi interior. Ese espacio tiene otros inquilinos que lo merecen más, y ahora quiero hablarles directamente, a ustedes que me han acompañado hasta aquí, a las abuelas y los abuelos que están escuchando esto, con algo moviéndose en el pecho porque reconocen algo de lo que les he descrito, a los papás y las mamás que quizás están incómodos con algo que no saben nombrar todavía, a los que trabajan con niños en escuelas o en centros de salud o en parroquias o en cualquier lugar donde los niños pasan tiempo, a los que alguna vez fueron el niño o la niña de esta historia. Quiero hablarles de las señales, no de teorías ni de estadísticas, sino de lo que yo vi con mis propios ojos y que aprendí a leer con la ayuda de personas que sabían más que yo. Un niño que dormía bien y empieza a tener pesadillas todas las noches sin que haya pasado nada obvio, está comunicando algo con el cuerpo que no puede decir con palabras. No es una etapa, no es capricho. Es el sistema nervioso de un ser humano pequeño que está procesando algo demasiado grande para su tamaño. Cuando eso ocurre, hay que prestar atención, hay que acercarse con calma, hay que crear las condiciones para que el niño sienta que puede hablar, no a través de preguntas directas que pueden asustarlo, a través de presencia constante, de rutinas predecibles, de demostrar con hechos pequeños y repetidos que uno es un adulto confiable y seguro. Un niño que rechaza estar con una persona en particular, que se encoge cuando esa persona entra a un cuarto, que pide no quedarse solo con ella, que evita ciertos lugares o ciertos momentos sin poder explicar por qué, está diciendo algo con el cuerpo que merece ser escuchado. Los niños no eligen arbitrariamente a quién temen. Cuando un niño tiene miedo de alguien específico, eso tiene una razón. Quizás esa razón no sea lo que uno teme que sea, pero tiene una razón. Y esa razón merece ser investigada con seriedad, no descartada porque la persona en cuestión nos cae bien o porque creerle al niño nos complicaría la vida. Un niño que regresa a comportamientos de una etapa más pequeña, que vuelve a mojar la cama habiendo dejado de hacerlo, que vuelve a hablar como hablaba cuando era más chico, que pide cosas que había dejado de pedir hace años, está buscando un período de su vida en que se sentía más seguro. No es un retroceso de desarrollo. Es una respuesta adaptativa al estrés. El cuerpo regresa a lo que conoce como seguro cuando el presente se siente amenazante. Eso es psicología del trauma básica y es completamente real y documentada. Un niño que se desconecta en medio de conversaciones, que se queda con la mirada fija en el vacío, que no responde cuando lo llaman por su nombre aunque esté físicamente presente, que parece estar en otro lugar aunque esté sentado frente a ti, está usando uno de los mecanismos de protección más antiguos del ser humano, la disociación. La mente se va porque quedarse presente duele demasiado. Eso no es distracción ni problema de atención. Es un niño que aprendió a escaparse hacia adentro porque escaparse hacia afuera no era posible. Y la última señal, que quizás es la más importante de todas, un niño que hace preguntas que no corresponden a su edad, que sabe cosas que no tendría por qué saber, que usa frases de adulto en situaciones que no las merecen, que tiene una comprensión de la dinámica entre los adultos que ningún niño de esa edad debería tener todavía. Eso no es que el niño sea precoz o inteligente de más.
Es que alguien lo expuso a un mundo que no era el suyo y que lo obligó a crecer en los lugares equivocados para sobrevivir dentro de él. Si reconocen alguna de estas señales en un niño de su vida, no esperen a tener la certeza absoluta para actuar. No van a tener la certeza absoluta antes de actuar. La certeza viene después, no antes. Lo que necesitan tener es una preocupación fundada. Con eso es suficiente para dar el primer paso. El DIF municipal existe en todos los municipios de México. Tienen presencia local, tienen trabajadoras sociales capacitadas, tienen la obligación legal de recibir su reporte y de iniciar una evaluación. No van a ir a arrestar a nadie por su sola palabra. Van a abrir un proceso de protección. Eso es lo que necesitan que hagan. Ese primer reporte es el que pone todo en marcha. Vayan en persona si pueden. Si no pueden ir, llamen. Si no saben el teléfono de su DIF municipal, búsquenlo en Internet o pregunten en cualquier oficina de gobierno municipal. Si la situación requiere una denuncia penal, el Ministerio Público o la Fiscalía de su estado recibe esa denuncia. En muchos estados existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores, que tiene personal con más experiencia específica en estos casos. No van solos. Pueden pedir que los acompañe alguien de su confianza. Pueden pedir que les expliquen el proceso antes de firmar nada. Tienen ese derecho. Y si no saben por dónde empezar, si están en un momento de crisis y necesitan orientación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 800-715-2000. Sin costo, sin necesidad de identificarse si no quieren, con la posibilidad de pedir orientación sobre qué instancia corresponde a su situación específica. No necesitan pruebas perfectas para acercarse, necesitan una preocupación real. Con eso es suficiente para empezar. A las mamás y los papás que por alguna razón no ven lo que les están diciendo, ya sea porque tienen miedo, ya sea porque alguien los convenció de que están exagerando, ya sea porque ver significaría enfrentarse a algo que da terror. Los entiendo, de verdad los entiendo. El miedo de ver no siempre es cobardía. A veces es el producto de años de que alguien les deshizo la realidad poco a poco hasta que ya no confían en lo que perciben. Eso es real y es válido, y no los condena. Pero los niños no pueden esperar a que sus papás y mamás se recuperen solos. Necesitan que alguien en su vida los vea ahora. Si ese alguien puede ser uno de ustedes, bien. Si no puede ser uno de ustedes todavía, permitan que sea alguien más. Una abuela, una maestra, una doctora, un vecino que lleva tiempo notando algo. No bloqueen ese camino aunque les duela. El orgullo de los adultos no puede costar la seguridad de los niños. A los que me escuchan y reconocen en esta historia algo que vivieron cuando eran pequeños, los creo. Lo que vivieron fue real, aunque nadie les haya creído en ese momento. Lo que callaron para sobrevivir no fue cobardía, sino inteligencia de supervivencia. No les deberían haber pedido ese silencio. No era su peso para cargar. Y si todavía lo cargan, si todavía lo llevan en ese cajón oscuro de la memoria, sin iluminación donde guardamos lo que no encontró lugar, quiero que sepan que nunca es tarde para abrirlo con ayuda. No solos, con acompañamiento, con alguien que sepa cómo recibir esas cosas. Y a las abuelas y los abuelos que sienten que algo no está bien con un nieto o nieta, pero que tienen miedo de equivocarse, de parecer entrometidos, de arruinar algo, de que nadie les crea porque ya tienen cierta edad y a veces la edad se usa en contra de uno. Confíen en lo que han visto. 70 años de vida no se equivocan fácilmente sobre los niños. Han visto suficiente. Han aprendido a leer lo que los ojos jóvenes todavía no saben leer. Esa lectura que tienen, esa incomodidad que sienten cuando algo no cuadra, eso no es imaginación ni paranoia ni el deterioro de la edad. Eso es experiencia. Eso es sabiduría ganada. Y tiene valor. No dejen que nadie les diga que su preocupación es exagerada sin antes haberla investigado de verdad. No dejen que el miedo a parecer difíciles los calle.
Los niños necesitan que los adultos a su alrededor sean lo suficientemente valientes como para incomodar cuando hace falta incomodar. Y si eso les cuesta algo, si les cuesta relaciones o comodidad o la ilusión de una familia perfecta, ese precio se paga con dignidad, porque se pagó por alguien que no podía pagarlo por sí mismo. Esta mañana, antes de que Emanuel me hiciera el atole, me senté un momento en el patio con mi café, sola, como hago muchas mañanas. Miré la bugambilia que estaba empezando a florecer de nuevo, que en esta época del año siempre se llena de ese violeta tan intenso que parece pintado con intención. Y pensé en aquella caja de zapatos forrada con papel de china azul que encontré debajo de la cama de Reme un martes de febrero arrodillada en el piso de su cuarto. Esa caja está guardada en mi armario ahora. Reme me pidió que la tuviera yo. No quería tenerla en su casa, pero tampoco quería que desapareciera. Yo la entiendo. Esas 7 pruebas de embarazo envueltas en Kleenex limpio y fechadas con letra pequeña son la documentación de algo que ocurrió. Son la prueba de que fue real, de que no se inventó, de que la memoria de Reme es confiable aunque durante años alguien haya intentado convencerla de lo contrario. Las guardo con respeto, como se guardan los documentos importantes, como se guarda la evidencia de que alguien sobrevivió. El papel de china azul está un poco aplastado ya. Lo miro a veces cuando abro el armario y pienso en mi hija sola en su cuarto eligiendo ese color para forrar la caja, sin que nadie lo supiera, poniendo algo de belleza alrededor de algo muy difícil. Eso es también una manera de resistir, poner belleza donde el dolor ha instalado su casa, no para pretender que no duele, sino para demostrar que el dolor no puede apropiarse de todo. Emanuel me encontró mirando la caja una tarde. Preguntó qué era. Le dije que era algo de su mamá que yo estaba cuidando. Me preguntó si era algo triste. Le dije que era algo que había sido muy difícil, pero que ahora era también muy valiente. Me miró un momento y dijo, como cuando uno hace algo aunque tenga miedo. Le dije, exactamente como eso. Asintió, lo procesó con esa seriedad de 9 años y se fue a buscar sus piedritas en el patio. Eso es lo que me llevo de todo esto. No la historia de lo que Gerardo hizo o dejó de hacer, que es una historia de oscuridad y que ya tiene quien la atienda en las instituciones que corresponden. Me llevo la historia de lo que Reme hizo en silencio durante 3 años para no perder la cordura y para proteger a su hijo lo mejor que podía con los recursos que tenía. Me llevo la historia de Emanuel aprendiendo a dormir otra vez y a hacer atole sin que nadie se lo pida. Me llevo la historia de Lupita y Reme reconstruyendo algo que les robaron. Me llevo la historia de Rodrigo perdiendo al ajedrez con dignidad los viernes en la noche. Me llevo la historia de Esperanza sentada a mi lado en una banca afuera del DIF sin decir nada porque a veces estar es todo lo que hace falta. Y me llevo la historia de esta viejita de 73 años que encontró una caja debajo de una cama y decidió que eso no podía quedarse donde estaba. Si ustedes se quedaron conmigo hasta aquí, si escucharon todo esto desde el principio, quiero que hagan una última cosa. Dejen un comentario con la palabra vista. Solo esa palabra. Solo las personas que de verdad me acompañaron hasta el final van a entender por qué esa palabra importa. Porque mi hija pasó años siendo invisible dentro de su propia casa. Porque Emanuel pasó meses comunicando su miedo sin que nadie que tuviera el poder de actuar lo recibiera del todo. Porque ser vista, ser creída, es a veces lo único que alguien necesita para poder empezar a levantarse. Escriban vista en los comentarios y yo sabré que entendieron. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Sin falta, sin excusa, cada una trae algo verdadero. Cada una está pensada para llegar a los oídos correctos en el momento correcto. Quizás la historia de mañana sea la que alguien que ustedes quieren necesita escuchar. Compártanla. No saben a dónde puede llegar. Denle like si esta historia les llegó al pecho. Ese pequeño gesto ayuda a que más personas puedan encontrarla. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo, qué ciudad, qué estado, qué hora es allá, si están solos
o acompañados. Si hay un niño dormido en el cuarto de al lado mientras me escuchan. Si hay algo de esta historia que resonó con algo de la suya. Yo los leo todos, hasta el último. Esta viejita tiene tiempo y tiene ganas de escuchar. De todo el corazón de esta abuela al de ustedes, muchas gracias por quedarse. Cuiden a los niños de su vida. Cuídense también a ustedes. Y recuerden que hablar, aunque cueste, siempre vale más que callar. Hasta mañana.